Hola, espero se encuentren bien. Hoy voy a hablar de listas de control de acceso. Esto es un tópico muy importante de cara al examen CCNA, también de cara al examen de CCNP Enterprise, porque hay algunos puntos que se ven a nivel de listas de control de acceso. Aquí importante entender que las listas de control de acceso, y lo vamos a ver a lo largo de esta sesión, sirve para filtrar paquetes. Es decir, poder yo controlar de alguna manera el tráfico que atraviesa un dispositivo Cisco, puede ser un router, un switch multicapa que soporte esa característica de lista de control de acceso, y yo puedo filtrar, que es permitir o denegar ciertos tipos de paquetes que cumplen con algunas condiciones que yo defina. Las listas de control de acceso también se pueden utilizar para hacer match a nivel de calidad de servicio QoS. También en el caso de NAT vamos a ver que a veces usamos las listas de control de acceso para identificar el tráfico. En este caso, para filtrado hay que hacer, se identifica ciertos tráficos que cumplan ciertas condiciones y luego vemos que hay que aplicarla en una interfaz. Entonces, bueno, vamos a iniciar con estos conceptos que vamos a ver, terminologías que van a ser muy importantes de cara al examen. Entonces, lo primero es que es una lista de control de acceso o Access Control List. La lista de control de acceso es una lista secuencial de instrucciones, una serie de entradas que yo voy a definir para controlar el tráfico en la red. Es decir, que puede permitirse y que no puede permitirse, es decir, que vamos a denegar, y esto por lo general lo vamos a configurar en un router Cisco. Esas entradas que yo coloco dentro de una lista de control de acceso se conoce como Access Control Entry o simplemente entradas de esa lista. ¿Cuál es el objetivo de la lista de control de acceso? Filtrar tráfico, ¿sí? Filtrar paquetes. Y yo voy a usar criterios como la IP origen, puedo usar también, y lo vamos a ver en uno de los tipos de lista de control de acceso, tráfico por IP origen y destino, por número de puerto, hablando de esas aplicaciones que usan como capa de transporte TCP o UDP, vamos a usar los puertos de esas aplicaciones para poder filtrar ese tráfico y también por protocolo. El objetivo de esto es mejorar la seguridad en nuestra red. Aquí vamos a ver que esto va a ser filtrado más enfocado a nivel de capa 3 y capa 4. No hace un filtrado, digamos, mucho más robusto a nivel de capa 7. Sin embargo, es bastante útil y vamos a ver que tiene muchas aplicaciones y muchos casos de uso dentro de nuestra red. Por eso es una herramienta muy importante de conocer y de manejar. Eh, una de las cosas aquí interesantes es que nosotros con las listas de control de acceso controlamos el tráfico que atraviesa un router, o sea, el tráfico que pasa a través de un router. Y una vez el router lo que hace es que revisa si él tiene aplicado una lista de control de acceso en una interfaz, valida cada una de esas sentencias. En el caso de que haya una coincidencia, él aplica lo que se indique en esa sentencia, que puede ser, o en esa entrada, que puede ser permitir o denegar el tráfico. Pero una vez que ya él consiguió esa coincidencia, él no sigue revisando o analizando la lista de control de acceso. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una vez que haya un match, yo filtro, es decir, un permit o deny, y ya no sigo revisando la lista de control de acceso. Eso es lo que termina realizando el route. Tipos de lista de control de acceso. Y aquí vamos a validar, vamos a ver que normalmente vamos a escuchar de listas de control de acceso numéricas y nombradas. Las numéricas están estándar y extendidas y se identifican por el número. Por eso es que por lo general se habla de numérica. En el caso de lista de control de acceso estándar van de 1.99 y 1.300 a 1.999. Esto lo vamos a ver igual a nivel de la configuración. Al final del video vamos a hacer una demostración para ver cómo se configura y se aplica esto en un router. La lista de control de acceso estándar filtran por IP origen. Entonces esto es una consideración importante. En la mayoría de los casos que yo lo uso para filtrado de paquetes, no se van a dar cuenta que vamos a usar más listas de control de acceso extendida porque son mucho más robustas, me permiten filtrar no solo por IP origen, sino de IP origen a IP destino y también por, como había mencionado, por número de puerto o por protocolo. Las listas de control de acceso extendidas son las que me filtran con todas estas características adicionales y se identifican también, si son numéricas, por número de 100 a 199 y de 2000 a 2699.
Tengo también la opción de configurar las nombradas, que es el método que por lo general se utiliza, es un poco más flexible a la hora de editar las listas de control de acceso. Y en este caso, uno lo que las identifica es porque se configura con un nombre. Y puede ser igual estándar o extendida. Es decir, que las listas de control de acceso nombradas, yo las coloco con un nombre y luego defino igual o se define si es estándar o extendida. Un punto importante, las listas de control de acceso tienen un deny implícito al final. Por eso es que es importante que cuando yo configuro una lista de control de acceso tenga al menos una sentencia permit, porque si no, voy a denegar todo el tráfico. Y esto me recuerda que había estos casos típicos a veces que te ponían a analizar de qué pasa si tú no colocas una sentencia permit en una lista de control de acceso o si no te percatabas que no había ninguna sentencia permit, simplemente todo el tráfico se iba a denegar. Por eso es importante, porque esa deny implicit está allí, no lo vemos, pero está ahí. Al final siempre se coloca un deny any o deny any dependiendo si es estándar o extendida. Aquí está más o menos cómo se configura una nombrada. Fíjense que es IP Access List Extended, aquí indico que es extendida y aquí le pongo el nombre SSH y luego coloco cuál es esta sentencia. Aquí está un ejemplo de permit TCP de la red 10.10.10.0, se coloca una wildcard que ya vamos a hablar en unos minutos de este concepto, a cualquier destino y es tráfico SSH. Aquí es donde colocamos que en este caso es por protocolo, aquí en este caso es SSH y la sentencia va a ser un permit. O sea, la sentencia lleva un permit. En caso de que haga match, se va a permitir este tráfico. Luego de esto debería haber un deny IP any, ¿sí? Que ya sabemos que es un deny implícito. Ok, en el caso de las estándar, ya sabemos que las estándar nos filtran solo por IP origen. No es, se usa bastante, quizás no es tan flexible o tan robusta a nivel de que me permite más opciones en comparación con una extendida. La recomendación best practice es aplicarla más cerca del destino. Y eso es para evitar de repente que filtremos tráfico que yo no quiero, o sea, que se esté descartando tráfico que yo no quiero filtrar. Entonces, ya sabemos, lista de control de acceso estándar se coloca más cerca del destino. Aquí está un ejemplo. Cuando yo coloco la palabra access list, fíjense que aquí me sale toda la parte en el caso de que sean numérica, porque cuando las hago nombradas, por lo general le coloco el comando IP o le antecedo el comando IP. Aquí fíjense que me dice, por ejemplo, puedo ver de la imagen que de 1.99 y de 1300 a 1999, que está acá, son listas de acceso estándar. Aquí hay un ejemplo de cómo se configura. Access list 1 permit 10.10.10.10.0 y la wildcard es 000255. Esto lo que me permite es el tráfico o permite tráfico para la red 10.10.10.0/24. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso de las listas de acceso extendidas. Esta, como les menciono, es la que quizás más van a estar utilizando o más vamos a estar utilizando nosotros como administradores de redes o ingenieros de networking, porque me permite filtrar no solo por origen, sino también por destino, por protocolo, por puerto. Me da una mayor cantidad de opciones. Y la recomendación es aplicarla más cerca del origen, tratar de filtrar lo más rápido posible, lo más temprano posible para no consumir ancho de banda en un tráfico que yo de por sí ya quiero filtrar o denegar. En el caso de ejemplos de configuración, aquí está Access List 100. Recuérdense que estaba de 100 a 199 y de 2000 a 2699. Por ese número es que lo identifico que es extendida. En este caso porque es una numérica. Permit IP, fíjense que aquí va desde origen hasta el destino. Desde el origen 10.10.10, 0, 000255 es la wildcard, es decir, que es la red 10.10.10.0 a la red 192.168.1.0. En el caso de este otro ejemplo, Access List 101 o 101, permit TCP, ¿sí? Ese es el protocolo de capa de transporte, de la 172.16.10/24, porque la wildcard es 000255 a cualquier destino, siempre y cuando sea tráfico www, ¿sí? O tráfico web. Vamos a ver ahora en el caso de las listas de acceso nombradas. Las nombradas, como les mencioné, las identificamos porque colocamos un nombre. Fíjense que a nivel de la configuración le ponemos ese IP Access List. Y ahí me dice si es Extended, Standard.
Y este es el método recomendado de utilizar. Yo les recomendaría que se familiaricen mucho con las listas de control de acceso nombradas, porque igual las puedes poner estándar, las puedes poner extendida. A nivel de configuración, aquí está un ejemplo. Para el caso de SSH, IP Access List Extended, este es el nombre que le pongo. Una de las ventajas que tienen, si analizamos un poco respecto a las estándar y a las extendidas numéricas, es que en la nombrada, cuando yo pongo, por ejemplo, SSH, le puedo poner un nombre que ya me ayude a entender para qué estoy usando esa lista de control de acceso. En cambio, en las numéricas, cuando yo le pongo un simple número, eso no me dice nada de por qué yo la estoy usando. Entonces, esta es una de las razones también por la que se acostumbra a utilizar listas de control de acceso nombradas, porque tú le puedes poner un nombre que como administrador de red o alguien dentro del equipo que revisa la configuración entiende cuál es el objetivo quizás que se quiere o por qué se está utilizando esa lista de control de acceso. Aquí está, permite CP nuevamente de la red 10.10.10 a cualquier destino que sea tráfico SSH. La aplicación de las listas de control de acceso. Y esto es un punto importante. ¿Por qué razón? El hecho de que yo cree una lista de control de acceso con ese comando access list o IP access list, dependiendo si es numérica, si es nombrada, si yo no la aplico en una interfaz, no hace absolutamente nada. O sea, el hecho de que ustedes coloquen o creen la lista de control de acceso no hace nada. Si yo no la aplico, me refiero cuando estamos usándola para filtrar paquetes. Cuando la usamos para identificar tráfico o, por ejemplo, en un roadmap, yo lo que hago es un match con quizás esa lista de control de acceso. O cuando la utilizo, por ejemplo, para el caso de NAT, hago match porque lo único que la estoy usando, la lista de control de acceso, es para identificar el tráfico. Pero igual tengo que hacer algo más una vez que la creo. En el caso de filtrado de paquetes, yo debo aplicarlo a una interfaz. Entonces es muy interesante porque yo solo puedo aplicar una lista de control de acceso por interfaz, pero puedo poner un entrante y puedo poner una saliente. Entonces fíjense lo que dice aquí este slide. Dice, en cada interfaz se puede aplicar un access list a nivel de IPv4 entrante. Y ya vamos a ver que con el comando, cuando la estamos aplicando, se coloca int. Se puede colocar una saliente, que es out, y también puedo colocar una IPv6 entrante y una IPv6 saliente. Esto es, y de ahí a como se ve la imagen, es desde la perspectiva del router. O sea, si entra por la interfaz, para mí es entrante. Saliente es si sale de esa interfaz. Pero ojo que no tiene nada que ver con que sea interfaz LAN o la WAN, o sea, o la inside, outside. No tiene nada que ver, porque yo puedo poner en una inside saliente el tráfico que vaya hacia mi LAN. O puedo poner en una WAN entrante el tráfico que va entrando hacia mi red LAN. ¿Sí? O sea, que entra por la WAN, pero que va dirigido hacia la LAN. O sea, que no tiene nada que ver con eso. Es más, desde la perspectiva del router, si es entrante a la interfaz o saliente a la interfaz. Pero yo en cualquiera de las interfaces, y pongamos el ejemplo, LAN o WAN, yo puedo aplicar la entrante o saliente, entrante o saliente. Ahí lo importante es que nosotros nos paremos como que fuésemos el router y ese tráfico que yo quiero filtrar es el tráfico que está entrando a esa interfaz o que está saliendo a esa interfaz. Eso es todo y es la manera, digamos, más sencilla. ¿Cómo la aplico? Aquí está un ejemplo de configuración. Esto es una lista de acceso estándar, ¿verdad? Por el número, pareciera que es numérica estándar. Y yo entro en el modo de interfaz o entro en la interfaz donde quiero aplicarla. Fíjense que aquí cae en config if y aquí la aplico con el comando IP access group, el número de la lista de control de acceso y ahí le digo que es entrante en este caso, porque probablemente para este caso en particular donde la creen me interesa que sea entrante, pero ya sabemos que además de entrante puede ser también saliente esa lista de control de acceso. La máscara de wildcard, que veníamos mencionándola, yo venía mencionándola, pero no la había explicado hasta ahora, que es la máscara de wildcard o por qué la utilizo. Es un valor de 32 bits, una máscara de 32 bits que se representa muy parecido a la máscara de subred, formato decimal con punto, ¿sí? Tal cual como una también dirección IPv4. A diferencia de una máscara de subred, aquí los unos se utilizan para indicar las posiciones de bit que deben coincidir y 0 para las posiciones que no importan o que simplemente no deben hacer match. O sea, todo lo que sea para mí un 0 debe coincidir. Es al revés. Es al revés. La wildcard utiliza 1 para los bits que no me importan, que son don't care, y 0 para los bits que... vamos a corregir esto. Utiliza los ceros para indicar las posiciones de bits que deben coincidir y los unos
para indicar las posiciones de bit que no importan o que es un don't care. Por ejemplo, si queremos permitir todas las direcciones IP en el rango 192.168.10.0/24, utilizaríamos la siguiente entrada. Access list 1, permit 192.168.10.0 y la wildcard es 000255. ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa que esta 192.168.10 coincida, por eso lo comparo o uso wildcard 0. La wildcard, aquí está, máscara 000255, indica que los primeros 24 bits o los 3 primeros octetos deben coincidir exactamente con la 192.168.10.0. Pero los últimos 8 bits, es decir, el último octeto, puede ser cualquier valor. O sea, esto es un don't care. Esto no me importa qué valor tenga. Por ejemplo, un paquete 192.168.10.20 cumple, porque a mí lo que me interesa es los 3 primeros octetos. El cuarto octeto no me importa el valor que sea. Por eso al final es un don't care. O sea, que cuando va uno, yo no voy o sea, no me importa ese valor. A mí me interesa es lo que vaya en 0 con la wildcard. De hecho, un tip o una recomendación que les doy, muchas veces cuando se quiere determinar la wildcard, uno suele agarrar la máscara 4255 y réstenle la máscara de subred que tienen ustedes. Por ejemplo, si yo agarro 255, 255, 255, 255 y le resto la máscara de subred, en este caso que es /24, triple 2550, eso me va a dar 000255, el último octeto, que es esto que está acá. Por eso esto termina dando acá 000255. ¿Sí? Igual, si tuviese, por ejemplo, una /30, que es 255, eso le va a dar, si le restan todo 255 a ese valor, le va a dar 000 y 255 menos 252 da 3. O sea, sería 0003. Esa sería la wildcard que yo colocaría si tengo que hacer match con una red que sea /30. Eso es para que lo tengamos allí en consideración. Es una recomendación, un tip que le doy porque les va a ayudar. En el caso de, aquí hay otros ejemplos, cuando ponemos, y esto de hecho es una de esas palabras claves que vamos a estar viendo, que es any y host a la hora de configurar. De hecho, ahorita vamos a hacer en unos minutos una demostración y yo les voy a mostrar cuando lo coloco con la palabra host y de repente pudiésemos hacer uno con la palabra any. Cuando es la wildcard, todos son 0, los 32 bits, ya sabemos que coincide con cualquier dirección IP. Eso es lo mismo que yo colocara la palabra host, que es como este ejemplo que pongo aquí. Si yo digo access list 10 permit host 192.168.51, es como que colocara la wildcard acá al final 4.0. Pero para yo no hacerlo, simplemente lo simplifico, coloco la palabra host. Aquí lo que estamos diciendo con esta lista de control de acceso es que haga match con ese host, con el host que tiene la dirección IP configurada 192.168.51. Y en el caso de any, reemplaza la wildcard por 4255, que esto es simplemente decir cualquier dirección. Sí, aquí, por ejemplo, yo digo access list 100, permite IP any, permito todo el tráfico, que vaya de cualquier origen a cualquier destino, que sea tráfico IP. Sí, yo lo voy a permitir. Eso es lo que termina siendo esta palabra clave any. Entonces, nuevamente, hay dos palabras clave que vamos a estar viendo en las listas de control de acceso, que son host y any. Host, nuevamente, es hacer match con un host específico y lo que me hace es sustituir la wildcard por los 4 ceros, porque tiene que coincidir todo. Y en el caso de any, coloca la wildcard todos en 255, que ya sabemos que es un don't care, o sea, no me importa, no lo voy a comparar, y hace match con cualquier IP, ¿sí? Aquí hay otros ejemplos, ¿sí? En el caso de un rango de 8 subredes, esto es 007, 255. Si yo hago análisis, esto seguro es una máscara de subred 255, 255, 2480. Que cuando yo resto los 4255, recuérdense, a eso te termina dando esta wildcard que es 007255. Pero bueno, esto sí ya con la práctica lo vamos a ir dominando, vamos a ir entendiéndolo. Yo de hecho ahorita voy a hacer una demostración cortita, pero luego, y les invito a que sigan viendo el canal, yo voy a hacer un video de varios escenarios, varias configuraciones, filtrando varios tipos usando varios tipos de listas de control de acceso, estándar, extendida, tanto numéricas como nombradas, para que se pueda afianzar el conocimiento. Este es más un capítulo de entender para qué usamos la lista de control de acceso. Entonces, quizás para hacer un pequeño resumen antes de irnos a la demostración,
Recuérdense, la lista de control de acceso es un punto clave fundamental para nosotros ingenieros de redes. Lo usamos para filtrar paquetes. Esto nos ayuda a incrementar la seguridad en nuestra red porque yo defino qué tráfico es permitido y qué tráfico es denegado. Tengo a nivel de clasificación listas de control de acceso numéricas que pueden ser estándar y extendidas. Las estándar van de 1 a 99 y de 1300 a 1999. Las extendidas se identifican porque van de 100 a 199 y de 2000 a 2699. ¿Qué otra cosa las diferencia? La lista de control de acceso estándar me sirve para filtrar por IP origen. Las extendidas puedo filtrar por IP origen destino, por número de puerto y por protocolo. Y tengo las listas de acceso nombradas, que es mucho más, es el método recomendado. Es más fácil a la hora de yo colocar un nombre que tenga sentido para mí de por qué creé esta lista de control de acceso. También la puedo poner como estándar o extendida. Es más fácil a la hora de hacer la edición, y cuando hagamos ese video que les comento de lista de acceso nombrada va a quedar bastante claro. Importante, yo creo mi lista de control de acceso. Si no lo aplico a una interfaz, no estoy haciendo nada. ¿Dónde se debe ubicar las listas de control de acceso estándar? Más cerca del destino, las listas de control de acceso extendida más cerca del origen. Y la aplicamos con el comando IP Access Group. Recuérdense que por interfaz yo puedo colocar una lista de control de acceso entrante o puedo colocar una lista de control de acceso saliente. O sea, yo puedo colocar un entrante y saliente por interfaz. ¿De qué depende que la lista de control de acceso sea entrante o sea saliente? De lo que yo quiera hacer, y eso es desde la perspectiva del router. Y la wildcard es un valor de 32 bits. Se pudiese ver en algunos casos como el inverso de la máscara de subred. Recuérdense que lo que va en 0 yo lo voy a comparar, lo que esté en 1 no lo comparo a nivel de bits dentro de esa wildcard. Una manera de poder práctica de poder determinar la máscara de wildcard, recuérdense que agarran los 32 bits puros 1, es decir, 255.255.255.255, y le restamos la máscara de subred. Por eso es que si tengo los 4255 y le resto /24, que es triple 2550, eso me da 000255. Entonces es una manera práctica, digamos, de entender la lista de control de acceso. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos a la parte de demostración, donde nos va a quedar un poco más claro cómo funciona esto a nivel y cómo la configuro en un router Cisco. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos allí sencillitos. Perfecto, ya aquí entonces de regreso, fíjense lo que tengo acá. Yo por el momento ya configuré, si ven acá, show IP. El PC1 tiene la IP 10.10.10.10. PC2, si yo ejecuto show IP, tiene la 10.20.20.10. Ahorita vamos a ver si yo tengo comunicación. 10.20.20.10. Ahí está, tengo comunicación. Yo configuré OSPF simplemente para conectividad básica. No es el objetivo ahorita de OSPF, por eso es que vamos directo a la parte de listas de control de acceso. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar una lista de control de acceso para filtrar el tráfico que vaya de la 10.10.10, 10.10.10.10, o sea, de PC1 a la 10.20.20.0 /24. O sea, que yo quiero filtrar el tráfico de la 10.10.10.10. Él no se puede comunicar con los dispositivos o con PC2. O sea, PC1 no se puede comunicar con PC2. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objetivo. Sin embargo, R1, desde esa misma LAN de la 10.10.10.10, uno pudiese tener comunicación con PC2. Lo voy a hacer esa con una lista de control de acceso estándar. Si la hago con estándar, y yo soy administrador de toda esta red, yo la aplicaría más cerca del destino, es decir, de este lado, en la interfaz giga 00 saliente, porque es el tráfico que va en este sentido. Entonces la vamos a aplicar saliente en la giga 00, porque la voy a hacer como una lista de control de acceso estándar. ¿Dónde? En router 2. Entonces, bueno, arranquemos. Esto se configura dentro del modo de configuración global. El comando es access list. Fíjense que si yo coloco acá, él me dice, bueno, ¿qué vas a configurar? Es una estándar. Yo le puedo poner un número que vaya acá de 1 a 99 o de 1300 a 1999. Entonces vamos a colocarle 1. Y fíjense que me dice aquí, ok, ¿qué vas a hacer? Deny, permit. El remark es para uno agregar comentarios. En este caso yo voy a decir permit. Y host, solo voy a permitir el tráfico del host. Fíjense acá, solo voy a permitir el tráfico del host 10.10.10.1, que es el router 1. Es decir, que si va el tráfico de la 10.10.10.10,
que PC1 no va a funcionar. Entonces, esta es, recuérdense que el host es una palabra clave, que ahí les puse ejemplo, es que coincida con esta IP, porque esto sustituye la wildcard, esta palabra host 0000, que me daría lo mismo resultado, que es que coincida esta IP. Ok, entonces eso, ¿dónde lo voy a aplicar? En la interfaz giga00, ya sé que es saliente. Y lo hago con este comando, IP access group. Aquí le pongo, ¿cuál es la lista de acceso? Ah, esta que acabamos de crear, que es la número 1. Y luego me dice, ok, ¿en qué sentido? ¿Entrante o saliente? Como el tráfico va desde la LAN de R1 a la LAN de R2, sería saliente desde esta interfaz, porque el tráfico vendría en este sentido. ¿Sí? Entonces saliente acá. Y la ponemos out. ¿Sí? Si ahora yo de PC1 trato de hacerle ping a este dispositivo 1020-2010, fíjense que aquí me dice que la comunicación está prohibida de acá. ¿Por qué? Recuérdense, y para validarlo, usamos el comando show access list, y fíjense que aquí dice, mira, tienes una que solo permite el tráfico del equipo 10.10.10.1. Entonces, si yo aquí hago ping a la 10.20.20.10 al mismo PC, pero desde la 10.10.10.1, fíjense que ese tráfico sí se permite, porque yo estoy permitiendo el tráfico justo desde ese dispositivo. Entonces, bueno, aquí vimos este ejemplo de cómo configurarla. Entonces, fíjense que es 2 pasos. Creo mi lista de control de acceso. Un punto importante que no mencioné. Siempre he recomendado lo más específico, colocarlo al inicio, entre las primeras entradas de la lista de control de acceso, y al final se coloca lo menos específico, o lo más general va al final. Al principio es lo más específico. Ok, vamos a eliminar ya esta lista de control de acceso. Para eliminarla coloco el comando no access list 1. De hecho, si yo ejecuto ahora show access list, fíjense que no tengo ninguna lista de control de acceso. Vamos a también eliminarla acá. Entonces entro a la interfaz giga00 y coloco el comando no IP, que está acá, access group 1 saliente. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un ejemplo en router 1 usando una lista de control de acceso extendida. Y ahora lo que yo puedo decir es que voy a permitir el tráfico desde PC1 a PC2. O permito el tráfico ICMP desde PC1 a PC2. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, entro a modo de configuración global, IP Access List. Fíjense que aquí digo si es Extended o estándar, voy a decir que es Extended. Y aquí un punto interesante. En las versiones actuales de iOS, tú puedes colocar nombrada, pero también le puedes poner un número acá, usando el IP Access List en vez de Access List, y eso te facilita un poco la edición de las listas de acceso. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque luego voy a hacer un video solo para ejemplos de configuración y troubleshooting de listas de control de acceso. Entonces aquí vamos a ponerle como nombre ICMP, y aquí es donde digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Permit ICMP, porque ese es el digamos, protocolo que voy a permitir, del host 10.10.10.10 hasta el host 10.20.20.10. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a estar permitiendo en mi lista de control de acceso. ¿Ok? ¿Dónde la aplicamos? Nuevamente, interfaz. Esto es lista de control de acceso extendida. Recuérdense que la teoría nos dice que la best practice es aplicarla más cerca del origen, es decir, en la interfaz giga00, que está más cerca del origen, ¿sí? de ese tráfico, y la voy a aplicar entrante, porque es el tráfico que va hacia acá, es decir, lo que entra en esta interfaz. Entonces coloco el comando IP Access Group. Aquí le digo, ok, ¿qué es? Es nombrada en este caso, ¿y qué nombre le pusimos? ICMP. Entonces vamos a copiar ICMP, ¿y cómo la vamos a aplicar? Ya dijimos que era entrante. Entonces esa se aplica entrante. ¿Qué voy a hacer ahora? En este caso, bueno, ya sería hacer mi prueba. Si yo hago ahorita ping a la 10.20.20.10, fíjense que ya tengo comunicación, ¿sí? Pero si hago a la 10.20.20.1, a pesar de que es la misma red del lado de router 2, o sea, la misma subred, porque no funciona. Por sencillo, yo aquí cuando ejecuto show access list, ¿qué fue lo que yo le pedí? Yo le dije es desde este host 10.10.10.10, siempre y cuando vaya ICMP, como el caso del utility ping que usa echo request, echo reply, usando el protocolo ICMP,
y que vaya a la 10-20-20-10. Pero cuando yo le hago ping a la 10-20-21, no va a funcionar. Y fíjense que aquí me dice que está prohibido a nivel del administrador. Sí, o administrativamente prohibida porque hay una lista de control de acceso, en este caso que hemos configurado para filtrar ese paquete. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Les invito a que sigan el canal, que sigan apoyándome. Si no se han suscrito, por favor, háganlo. Dale like si les gustó. Agreguen comentarios también qué otro tipo de contenido les gustaría. Esperen el próximo video que va a venir en los próximos días, ya de configuraciones de lista de control de acceso, viendo varios escenarios, quizás algunos ejemplos un poco más completos de configuración. Nos vemos en una próxima oportunidad.